Hola, ¿qué tal? ¿Me oís bien? ¿Sí? Genial. Pues nada, estoy encantado de estar aquí en Nerdearla. Hoy vengo a hablar de un bug que no aparece en ningún log, que probablemente no haga saltar o crashear ninguna aplicación y que no lance ninguna alerta, pero sí que puede tener un coste altísimo para nuestras empresas y es el bug más caro de todos. Hoy vamos a hablar de ese momento incómodo en el que te das cuenta de que tu equipo es una máquina de generar código, pero que no termina de servir a nadie. Quiero compartir una historia que transformó por completo nuestro equipo y que creo que puede ser interesante para muchos de vosotros. Antes de nada, dejarme presentarme. Soy Diego, soy Engineering Manager en Cabify y lidero el equipo de Driver Acquisition. Nuestra misión es muy clara, es atraer a los mejores conductores a la plataforma, brindándoles de una experiencia lo más sencilla posible. Y es debido a esta misión que nos dimos cuenta de que algo no estaba funcionando del todo bien. Estábamos siempre ocupados, pero realmente estábamos ayudando a crecer nuestro negocio o a hacer el proceso o el sistema mucho más escalable. Y esta es la pregunta en la que gira toda esta conversación. Si mirabas nuestras métricas de ingeniería, éramos un equipo que estaba arrasando. Gestionábamos decenas de microservicios, desplegábamos cientos de veces al mes, manteníamos los incidentes al mínimo. Éramos una máquina bastante bien engrasada que entregaba funcionalidades y un flujo constante de trabajo operativo, por lo que podríamos asumir que éramos un equipo sólido, ¿verdad? Y aquí nos movíamos rápido y trabajábamos para nuestra audiencia. Pero aquí nos dimos cuenta de que algo no terminaba de encajar. Con todo este movimiento, ¿realmente estábamos progresando? La respuesta, cuando mirábamos a los datos que realmente importaban, fue un rotundo y doloroso no. Nuestros objetivos de negocio, atraer a más conductores, activarlos más rápido o hacer un sistema más escalable, estaban completamente planos. De hecho, algunos de ellos estaban incluso empeorando debido a la alta competencia del sector. Y ahí fue cuando lo vimos, el bug más caro de todos. No estaba en una línea de código, estaba en nuestra manera de pensar. Nuestro nivel de entrega era altísimo, pero nuestro impacto en el negocio era nulo. Así que estábamos cayendo una y otra vez en la misma trampa. Perdón. Cuando te das cuenta de que tu impacto es nulo, necesitas un nuevo enfoque. Y para nosotros este fue el cambio principal. Dejamos de enfocarnos en outputs y lo que hacemos y pasamos a enfocarnos en outcomes, lo que conseguimos. Básicamente dejamos de contar features y empezamos a medir el impacto. El output es el código, son los deploys, son las MRs. Es básicamente responde a la pregunta de ¿qué hacemos?, ¿qué hemos hecho? El outcome es el valor real que nuestro trabajo genera y responde a preguntas bastante más interesantes como ¿este problema que hemos resuelto realmente esta funcionalidad que hemos desplegado realmente resuelve un problema? ¿Hemos impactado el negocio? ¿Estamos siendo capaces de mover la aguja? Se trata de medir el valor, no el ruido, y de entender que nuestro trabajo es un medio para alcanzar un fin, no al revés. Este cambio fue lo que nos hizo relevantes de nuevo. Por lo que la pregunta era evidente, ¿cómo salimos de esta situación? Para nosotros no fue un gran plan maestro, fue realmente una serie de pasos lógicos, que se dividió en 3 pasos principales. Primero, y más importante, teníamos que crear el espacio para innovar. Una vez después, cambiamos la forma en la que construimos. Y por último, redefinimos la manera de medir el éxito. Vamos a entrar en ellas. Nuestra primera conclusión fue simple. No podemos centrarnos en generar valor si nos estamos ahogando en un mar de trabajo operativo. Así que el objetivo era claro, invertir la proporción. Reducir toda esa carga operativa que nos estaba consumiendo la energía para poder liberar la capacidad del equipo en generar valor. Hace un año, nuestro tiempo, por lo tanto, nos centramos en nuestra capacidad de innovación. Hace un año, el tiempo que invertíamos en innovación era en torno a un 60% y nuestro objetivo era llevarlo hasta el 70%. Y podéis preguntaros, ¿es un 70% mucho o poco? Según los parámetros de referencia de GetDX, el mejor 25% de los equipos, el P75, invierte un 61% de su tiempo en innovación.
y el 10 mejor por ciento, el P90, invierte un 66%. Por lo tanto, elevar esta métrica hasta el 70% no era simplemente un objetivo, era un compromiso de convertirnos en un equipo de alto impacto de talla mundial. Puede sonar que es un cambio pequeño este 10%, pero para nosotros suponía más de 1.500 horas al año de generar valor, y ese era el espacio por el que estábamos luchando. Ahora, lo más importante que aprendimos sobre este espacio es que no es un proyecto que hagas y que te olvides. Es más bien un jardín que tienes que estar cuidando y preservando, porque si no, la maleza crece. Y en nuestro mundo la maleza tiene muchos nombres. Son las urgencias del día a día, son las dependencias con otros equipos. Es ese trabajo constante de operaciones que se vuelve repetitivo. Es incluso la propia naturaleza de nuestro código que envejece y pide su peaje, o los experimentos que no terminan de consolidarse. Todo a nuestro alrededor es susceptible de comerse en maleza. Así que para ganar ese tiempo necesitábamos hacer un cambio cultural, no fue un único proyecto, y seguir iterando sobre ello para mantenerlo. Os voy a contar dos de los cambios que a mí me parecen más relevantes. El primer cambio, que la verdad que fue bastante profundo, aunque a día de hoy suena como una pregunta bastante simple, es ¿para quién trabajamos realmente? Durante años, debido a la naturaleza de nuestra compañía y de nuestro equipo, nos habíamos acostumbrado o habíamos creado una cultura de servir a los equipos de operaciones. Entonces, al final, teníamos esa falsa sensación de que nuestro usuario era interno. Desarrollábamos herramientas internas, las mejorábamos constantemente, pero un día nos hicimos esta pregunta y todo cambió. Nuestro objetivo no era hacerle la vida más fácil a los equipos de operaciones, era atraer más conductores. Ese cambio de foco fue radical. ¿Quiere decir que ahora dejamos de cogerles el teléfono a nuestros compañeros o de atender sus Slacks? Por supuesto no. Pero lo que quiere decir es que nos volvimos muchísimo más críticos en dónde invertíamos nuestro tiempo y nos asegurábamos de que debíamos invertirlo allí donde podíamos maximizar nuestro impacto. Dejamos de optimizar herramientas internas, como digo, sin cuestionar el retorno, y nos enfocamos en priorizar la automatización y mejorar la experiencia del conductor. Y este fue un cambio que realmente nos ayudó a avanzar. Se trataba de identificar el ruido, reducirlo al máximo para poder centrarnos en las auténticas señales. El segundo frente de batalla fue contra el toil, ese trabajo manual, repetitivo y sin valor que te va drenando la energía poco a poco. Teníamos procesos semanales para actualizar bonos, para abrir nuevas regiones, para atender peticiones de otros equipos. Tareas que no eran largas, pero que si bien te iban quitando el foco de manera constante. Aquí la clave no fue automatizarlo todo, fue ser conscientes del peaje que estábamos pagando. Hicimos algunas dependencias self-service, automatizamos lo que era más doloroso y sobre todo hicimos challenge a procesos que realmente no estaban aportando tanto valor, que teníamos de manera histórica, pero que no estábamos cuestionando día a día. Y ojo, también miramos hacia adentro, porque nos dimos cuenta de que nosotros mismos nos estábamos generando un peaje, un toil, con un montón de microservicios solapados que repetían funcionalidades y que debían de ser simplificados. Así que empezamos a unificar y simplificar, como digo. Es una lucha que nunca acaba, pero ser consciente de ella es el primer paso para ganarla. Vale, entonces teníamos el espacio y ahora teníamos que cambiar la manera en cómo lo usábamos. Por lo tanto, cambiamos nuestra mentalidad de construir para terminar una feature a construir para aprender de un producto. Lo hicimos a través del vertical slicing y la clásica analogía lo describe perfectamente. Si tú tienes a un usuario que tiene que ir del punto A al punto B, no empieces construyéndole una rueda para un coche, dale un monopatín primero. Cada paso, incluso el monopatín, es un producto completo que aporta valor desde el primer día y es usable. Entrega valor, como digo, desde el primer día y nos permite validar nuestras hipótesis, permitiéndonos tener ciclos de feedback súper rápidos. Esto nos obliga a ser críticos, a aceptar trade-offs y a saber que tenemos que centrar nuestros recursos en lo que es más importante. La teoría del monopatín es genial, pero ¿cómo la aplicamos realmente en nuestro día a día?
Todos hemos estado en una situación en la que empezamos en un proyecto que va bien, cargado de buenas intenciones, pero el scope crece, la fecha se aleja y acabamos en una madriguera de la que no sabemos muy bien cómo salir, ¿no? Al final acabamos tomando decisiones en las que parece que la única salida es correr hacia adelante y perdemos la perspectiva de por qué estamos haciendo las cosas. Todos hemos fallado, por lo menos yo desde luego muchas veces, creyendo que podíamos crear una solución perfecta a la primera. Entonces, para matar esta mala costumbre, creamos nuestro camino a producción, que no es magia, es un proceso que nos fuerza a pensar en pequeño y a hacernos las preguntas importantes al principio. Se basa en 4 pasos principales. Todo arranca con identificar la oportunidad. Definimos el problema, la hipótesis y lo que queremos y las métricas que queremos impactar. Después definimos el slice y aquí básicamente es trocear la solución y ahí está, y es donde está la clave. Para ello usamos una plantilla que es nuestro contrato a producción y nos obliga a responder preguntas clave antes de empezar a trabajar, por escrito. Básicamente es, ¿cuál es el contexto y el objetivo? Para asegurarnos de que todo el equipo estamos perfectamente alineados y remamos en la misma dirección. ¿Cuáles son los criterios de aceptación? Para asegurarnos de que queda perfectamente identificado qué debe y qué no debe formar parte de esta iteración. ¿Y cuál es el plan de rollout y validación? ¿Cómo vamos a validar el impacto y cómo nos vamos a asegurar de que estamos desplegando de forma segura? Con este contrato claro, el equipo se pone a construir y construye solamente lo que es estrictamente necesario, evitando el desperdicio. Y por último, lanzamos, monitoreamos el impacto y tratamos de aprender lo máximo posible. Y los datos nos dicen qué debemos hacer después. Tener estas conversaciones por adelantado nos asegura que cada decisión tiene un propósito y no son fruto de la improvisación. Gracias a esto, hoy hablamos de cómo entregar valor de forma segura y medible. Y este es el verdadero cambio. Vale, entonces teníamos el espacio, teníamos una nueva forma de construir, pero la pieza final es fundamental. ¿Cómo nos aseguramos de que nuestro progreso significa progreso real para el negocio? Cualquier métrica puede ser manipulada si se convierte en un objetivo final. Por lo tanto, dejamos de inventarnos nuevas métricas y empezamos a usar las que no podían ser hackeadas, los KPIs de negocio, como puede ser nuestra tasa de activación, el tiempo de activación o el coste incluso. Esto no iba de crear un nuevo dashboard, era más bien un cambio cultural, así que decidimos introducir los KPIs en el centro de todo. Nuestras plannings, nuestros standbys, nuestras retros. Nos queríamos asegurar de que cada ingeniero no supiese solamente el qué, sino el porqué de cada decisión que estábamos tomando. Para ello, el siguiente paso fue un poco radical. Durante años nos hemos acostumbrado a apoyarnos en los puntos de historia, en la velocidad del equipo, en los gráficos de bar down, ¿no? Nos daban una falsa sensación de control y de progreso. Nos permitían decir, este sprint hemos completado 100 puntos, pero realmente no sabíamos si esos 100 puntos nos estaban ayudando a acercarnos a algo. Para centrarnos en los KPIs, teníamos que eliminar cualquier métrica que nos generase una falsa sensación de progreso. Así que nos deshicimos de todo. Dejamos de estimar, dejamos los puntos de historia, dejamos de medir cualquier métrica banal que nos pudiese dar esa sensación. Y como era de esperar, la primera reacción fue el pánico. ¿Y ahora cómo vamos a saber cuándo acabamos? Si realmente, personalmente, a ningún punto de historia me ha dicho si voy a ser capaz de acabar en 2 semanas o en 4, pero bueno, teníamos ese miedo. Y la respuesta a esa pregunta es que la verdadera predictibilidad no está en esos números, está en las conversaciones que hay detrás. La capacidad de prever si algo va a tardar 2 semanas o 3 meses no viene de una fórmula mágica sumando puntos con tallas de camisetas. Viene de crear un espacio de confianza donde el equipo pueda hablar sobre trade-offs, ¿no? Sobre esto no lo tengo muy claro, necesito investigarlo. Sobre esta solución parece bastante complicada, puede llevarnos unos 3 meses, pero a lo mejor si atacamos el problema concreto que nos está doliendo más, podemos tener algo en 2 semanas y validar nuestras hipótesis y seguir iterando. Al eliminar el ruido de las métricas falsas, forzamos a que esas conversaciones difíciles ocurriesen, hablar sobre trade-offs, sobre qué debemos de sacrificar hoy para aprender más mañana.
Conversaciones honestas sobre lo que es posible y sobre lo que merece la pena. Y en ese espacio donde podría parecer que habíamos perdido toda referencia, la única brújula que nos quedó fueron nuestros KPIs. De repente, cada decisión y cada debate técnico giró en torno a una única pregunta. ¿Esto realmente nos está ayudando a mover la aguja? Dejamos de ser un equipo que cierra tickets para ser un equipo que se convierte en el motor del negocio y eliminando esa falsa sensación de progreso. Y aquí realmente es donde reside el verdadero cambio. Entonces, ¿cuál fue el resultado de todos estos cambios? ¿Realmente conseguimos pasar de movernos rápido a generar valor, a progresar de verdad? Para el final de H1 de este año, habíamos mejorado nuestros principales KPIs en más de un 5%, o sea que finalmente la aguja la estábamos consiguiendo mover. Pero además, algo más sucedió. Con el equipo tan alineado en el impacto, nuestro time to market se redujo. Y no quiere decir que, como comentaban antes, que generásemos más deuda técnica, sino que simplemente atacábamos los problemas que realmente nos importaban. O sea, que un correcto alineamiento genera agilidad, que no velocidad, que no es lo mismo. Dejamos de entregar simplemente tareas y empezamos a entregar valor. Y ahora permitidme que os cuente una historia real de todo esto que os he explicado, que diréis, bueno, sí, pero ¿cómo lo aplicamos en el día a día, no? Y es que hace unos meses queríamos lanzar un agente de IA que básicamente ayudase a nuestros usuarios durante su onboarding. El objetivo era doble: reducir la carga operativa, la dependencia en nuestros agentes que asistían a todas esas preguntas repetitivas y que consumían un montón de energía, y por supuesto mejorar la tasa de activación de nuestros conductores, de nuestros usuarios, que es lo que llamamos el C1. Y probablemente hace un año nos hubiésemos puesto a debatir sobre cómo solucionábamos el problema completo, cómo cubríamos todos los corner cases, pero sabíamos que eso iba a acabar en una madriguera de la que no íbamos a ser capaces de salir en 3 meses sin entregar nada de valor y sin tener muy claro tampoco si esto iba a funcionar. Así que en su lugar aplicamos este framework y contestamos a las preguntas clave. ¿Cuál es el problema? Pues nuestros agentes están desbordados, atendiendo preguntas repetitivas, y además es que este sistema no nos permite escalar, porque más usuarios implican más agentes atendiendo esas mismas preguntas. ¿Y la hipótesis? Pues si realmente automatizamos una parte importante de esas preguntas repetitivas, liberaremos esa carga de nuestros agentes y además probablemente nuestros usuarios tengan una mejor experiencia, porque tendrán una respuesta mucho más inmediata y por lo tanto convertirán mejor. ¿Y cuáles son las métricas que queremos mover? Pues como digo, la tasa de automatización y el C1, la tasa de activación. Así que construimos nuestro primer slice en 3 semanas. ¿Y quiere decir que fue perfecto? Como digo, ni de lejos. Aceptamos varios trade-offs. Y os cuento 2. El primero, debido a cómo funcionaba este canal de comunicación, que era a través de WhatsApp, nosotros necesitábamos el número de teléfono para poder identificarle con esa cuenta. Así que, y debido a la casuística del mercado, de algunos mercados en los que operamos, hay gran rotación de números de teléfono. Por lo tanto, teníamos números que pertenecían a cuentas anteriores, que se estaban intentando registrar y demás. Incluso nuestra propia operativa también contempla que pueda haber usuarios que puedan tener varios números de teléfono, porque se han cambiado de compañías, de flotas o de lo que sea. Así que ese solamente podíamos identificar al 70% de los usuarios. ¿Y qué hicimos? ¿Nos pusimos varias semanas a trabajar en ese 30% restante? No, salimos sin más. Y luego además tampoco tratamos de cubrir todos los posibles casos de preguntas y respuestas que nos hacían. Así que cogimos las más repetitivas, las que menos riesgo implicaban, hicimos un FAQ, se lo dimos de contexto a este agente y lanzamos. Empezamos a validar. Al mes, a las pocas semanas realmente ya teníamos resultados de que esto estaba funcionando y de que estaba generando un buen impacto. Así que a las pocas semanas nos pusimos a trabajar y a tratar de cercar ese cerco sobre ese 30% de usuarios que no estaban pudiendo ser atendidos por este agente y les dotamos de más herramientas y de más funcionalidades. Como digo, al mes habíamos sido capaces de reducir un 35% los contactos de nuestros usuarios a estos agentes, gracias a que la mayoría de sus peticiones podían ser atendidas con un simple FAQ. Pero luego además es que la tasa de conversión de usuarios que llegaban a ser activados sin la necesidad de un agente humano subió un 27%. Por lo tanto, estábamos consiguiendo los 2 resultados que nos habíamos planteado. Podríamos decir que fue un éxito.
Este sistema, la verdad que nos ha funcionado muy bien y entonces gracias a estos ciclos de feedback súper rápido hemos sido capaces de seguir replicando esta técnica de los agentes y demás en otros procesos que también son repetitivos, que también requieren de mucho esfuerzo humano y nos permiten seguir avanzando en ese objetivo de mayor tasa de automatización y demás. Dejarme acabar con por qué creo que este cambio es más relevante ahora que nunca. Como sabéis, todos vivimos en un mundo en constante cambio, donde la tecnología, nuestros usuarios, las necesidades, las propias compañías cambian constantemente. Y para mantenernos relevantes tenemos que demostrar nuestra valía. Demostrar nuestro valor ya no es un nice to have para ingeniería. Si no lo hacemos, probablemente la inversión de las compañías se vaya a otro lado. Así que una mentalidad enfocada al impacto, al outcome, es nuestra mejor herramienta para ser el motor que impulsa ese progreso de las empresas. Gracias. Muchísimas gracias, Diego, por tu presentación. ¿Listo para ronda de preguntas y respuestas? Bien. ¿Alguien por aquí con alguna pregunta para levantar la mano? Bien. Hola. Quería preguntar, al principio de la presentación has hablado del porcentaje de tiempo que vuestro equipo dedica a la innovación. ¿Exactamente qué tipo de cosas se consideran innovación? ¿Cambiar arquitectura? ¿Repensar el producto? ¿Qué es lo que consideras innovación? Vale, nosotros lo que consideramos innovación es todo lo que no sea mantener el producto corriendo. O sea, todo lo que sean actualizar dependencias y trabajo manual de operaciones y demás queda fuera y es aportar valor. Aportar valor se puede aportar de muchas maneras. Evidentemente, desarrollando iniciativas de producto, propiamente es dicho, que es igual lo que más suena, lo más evidente, pero también iniciativas de ingeniería, donde también dedicamos un espacio a ser mucho más ágiles, a mejorar nuestro sistema, eliminar deuda técnica y bueno, básicamente intentar hacer que nuestro sistema sea más escalable y que nuestra experiencia de desarrollo también sea mucho más ágil para tratar de acelerar todo ese ciclo. ¿Por aquí habían levantado la mano? Sí. Hola Diego, gracias por la charla. Juzgando por el contexto que nos has dado, parece que tu equipo de ingeniería tiene mucha potestad de tomar decisiones de negocio. Entonces mi pregunta es, tengo una duda, ¿no tenéis lado de producto en vuestros equipos? ¿Tomáis este tipo de decisiones vosotros como equipo de ingeniería? Bueno, nosotros funcionamos con lo que llamamos el Product Trio, ¿no? De Product Designer, Product Manager, Engineering Manager y luego equipo de ingeniería que también va relacionado. Y lo que se levantan son espacios de problemas. Aquí tenemos una caída en nuestro funnel de adquisición, por ejemplo, en la etapa de subir documentación y queremos atacarlo. Y entonces esa oportunidad es la que llevamos al equipo y hablamos de estas son las posibles hipótesis, creemos que podríamos trabajar en esta línea, pero claro, el lado técnico es muy importante porque son al final los que pueden marcar por aquí hay una solución que sobre el lado del producto parece simple pero no lo es, pero aquí en cambio tenemos una solución que no nos habríamos planteado pero que resuelve el problema principal. Entonces, sí, tenemos mucha autonomía. Evidentemente, el Product Manager es quien se encarga de detectar esas oportunidades, hablar con equipos locales, negocio, growth y demás, pero luego la solución se define desde dentro del equipo. No te he oído, perdona. ¿Con el micrófono? Sí, exacto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Aquí atrás? ¿Cómo consigues, bueno, gracias por la charla, está muy bien. ¿Cómo consigues un poco conectar los KPIs a los que quieres llegar al resultado que has mostrado, lo que has movido al principio para venderlo y para decir vamos a caminar hacia aquí y vamos a quitar los puntos de historia, que quitar eso la verdad ya tiene mérito? ¿Cómo consigues conectar esas dos cosas, esos KPIs, esos resultados que quieres con...? Pues realmente, como muchas grandes historias, bueno, ya grande entre comillas, viene de meterse una torta de narices. Entonces, el equipo vino de estar trabajando durante bastantes meses en proyectos muy importantes
donde no éramos capaces de sacar valor porque todo eran dependencias de sí, ahora hemos completado una pieza, y demás, y la realidad es que los resultados luego no se vieron en los KPIs. Entonces habíamos estado trabajando 6-9 meses en cosas que no tuvieron un impacto en negocio. Y al final, como equipos de ingeniería, somos un medio para alcanzar un fin, y es crecer, es ganar dinero, no tiene otro. Entonces, fue un cambio cultural que, como digo, no fue un plan maestro, sino más la consecuencia de, vale, queremos atacar este problema, ¿cómo lo hacemos? Y fuimos iterando hasta llegar a esta foto. Por aquí habían levantado la mano también. Perdona, muchas gracias por la charla. Has dicho que aumentasteis el tiempo de innovación de 60-70%. Ese 10%, ¿cómo lo conseguisteis? ¿Cómo conseguisteis el buy-in del management, digamos, para conseguir eso? Como digo, fue eliminando dependencias, simplificando también servicios, porque cuando de repente te llega desde infraestructura, hay que actualizar la versión de MySQL. No es lo mismo hacerlo en 12 servicios que en 28. Y entonces este tipo de trabajo y de challenge fue el que fuimos haciéndonos, de vale, aquí hay una tarea que se va repitiendo sobre actualizar promociones que no tenemos un admin, no tenemos una manera de que el equipo local lo pueda hacer. ¿Cómo lo hacemos? Y entonces trazamos una iniciativa para darle que eso fuese self-service. Aquí tenemos una dependencia con un proyecto que al final, cuando lo miras en detalle, tampoco está aportando mucho valor, pues nos lo cargamos y demás. Entonces, así poco a poco fuimos ganando ese espacio y que seguimos peleando por él, porque, como digo, no es algo que hagamos una vez y ya estemos. De repente hay una reestructuración, en la empresa decide poner el foco en otro sitio, te tocan 2 servicios nuevos o 2 flujos nuevos, y todo ese trabajo operativo que a lo mejor tú te habías sido capaz de librar te viene de la noche a la mañana. Pues toca seguir trabajando y toca seguir mejorando. Nunca se pierde de vista. Por aquí adelante, eso. Hola Diego, enhorabuena por la charla, muy buena. Te quería preguntar, definir KPIs para ver realmente el avance es muy complicado por lo general. ¿Cómo os alineáis con producto para definir realmente KPIs que tengan sentido y que no sean un poco...? Eso, la verdad, que da para otra charla totalmente diferente, pero bueno, al final nuestros objetivos, hay algunos que son, o sea, nuestras métricas de referencia, hay algunas que son muy evidentes. Queremos mejorar, subir el supply, queremos subir la oferta de conductores para que podamos hacer más viajes. Pues eso es una métrica evidente. El tema del coste de adquisición, también cuánto nos cuesta entre campañas, entre agentes, trabajo manual y demás, pues también tenemos una métrica que queremos bajar. Tasa de automatización, cuánto parte de nuestro proceso es automatizable y es automático y cuánta no. Hay una serie de KPIs que son bastante obvios, hay otros pues que dejo ya más en el lado de negocio plantear. Muy bien. Y tengo aquí una pregunta para hacerte. Mencionaste que redujiste el tiempo de mantener las luces encendidas en un 10% para crear espacio. ¿Cuáles fueron las decisiones o cambios que tomaste para lograr esa reducción de carga operativa? Pero bueno, ya ha sido en parte respondida con, no sé si quieres agregar algo más, pero... Yo creo que ya la contestaba. Exactamente. Bueno, damos un fuerte aplauso para Diego. Muchísimas gracias. Muchas gracias.